Bienvenidos a la nueva sesión de la materia de Química de Pirotecnia. En la sesión de hoy hablaremos sobre los componentes básicos que conforman una mezcla pirotécnica, los agentes oxidantes y los combustibles. También se examinarán otros componentes de las mezclas que ayudan a mejorar el rendimiento y el desempeño del material. En un sentido general, las mezclas pirotécnicas se componen de mínimo dos agentes que reaccionan entre sí para producir los efectos esperados. Pero aquellos materiales de alta energía más íntimamente mezclados son aquellos que posean dentro de la misma molécula un par óxido reductor, es decir, que no tienen necesidad de una difusión o migración para juntar al donador y aceptor de electrones. En este tipo de materiales se esperaría una rápida y en veces violenta reacción tras suplementar la energía de activación. La energía liberada en la descomposición de esos compuestos se expresa como calor, gas o impacto, y muchas de estas moléculas tienen una fórmula general como la que se presenta aquí. La cantidad y el posicionamiento de los átomos electronegativos de nitrógeno y oxígeno atraen la densidad electrónica lejos de los átomos de carbono. Ejemplos de estos compuestos que poseen los componentes pirotécnicos dentro de sí mismos son la nitroglicerina, el nitrato de amonio, el perclorato de amonio y el TNT. Las mezclas pirotécnicas combustionan y, a diferencia de otros materiales que combustionan, se proporcionan su propio oxígeno, por lo que no pueden ser sofocados ya que no necesitan de oxígeno atmosférico y el confinamiento puede acelerar el proceso de combustión. Por esto, la ventilación es importante para evitar que un fuego pirotécnico evolucione en una situación peligrosa. La lógica química debe ser utilizada para la selección de componentes para una composición energética, siempre considerando el calor producido esperado, la velocidad de combustión, la intensidad de la luz, qué tan fácil hace ignición y el estado físico de los productos. Además de factores como disponibilidad, toxicidad, estabilidad y compatibilidad ambiental. De esta manera, se esperaría siempre producir una mezcla que produzca los efectos esperados, que sea seguro utilizarlo y prepararlo, que tenga un largo tiempo de vida en almacén, que sea relativamente barato y que cumpla los requisitos de seguridad toxicológica y ambiental. Uno de los componentes más importantes para un material altamente energético es el agente oxidante. ¿Qué define un agente oxidante? Usualmente los agentes oxidantes son sólidos iónicos abundantes en oxígeno que se descomponen a altas temperaturas. Deberían ser estables por lo menos hasta los 100 grados centígrados, pero descomponerse para liberar oxígeno a temperaturas más altas. Ejemplos de estos son los iones nitrato, como el que se observa en pantalla, el perclorato, el óxido, el clorato, el cromato y el dicromato. Los iones positivos con los que se combinan los agentes oxidantes deben formar compuestos neutrales y estables con ciertas restricciones. La parte oxidante debe ser poco higroscópica, que se refiere a su tendencia a absorber humedad a la atmósfera. El catión no debe interferir con el color deseado de la flama. Para el catión es preferible utilizar metales alcalinos o metales raros alcalinos, ya que son malos aceptores de electrones y no reaccionarán con combustibles metálicos activos como el magnesio o el aluminio. El calor liberado por descomposición no debe ser muy alto, ya que podría producir explosiones o mezclas muy sensibles. Si es muy bajo, tendrá problemas en la ignición. El compuesto debe tener la mayor cantidad posible de oxígeno. Para esto se preferiría utilizar aniones con abundantes en oxígeno. Los materiales utilizados deben tener baja toxicidad y sintetizar un producto de baja toxicidad. En composiciones pirotécnicas, las moléculas halogenadas también pueden funcionar como oxidantes, especialmente con combustibles metálicos. Ejemplos de agentes oxidantes comunes son nitrato de potasio, clorato de potasio, perclorato de potasio, perclorato de amonio, nitrato de estroncio, nitrato de bario u óxido de hierro. Finalmente, un agente oxidante tiene dos propiedades primarias que determinan su reactividad. El calor de descomposición, el cual indica la cantidad de energía que se debe suministrar por la oxidación de un combustible para liberar oxígeno y lograr la propagación de la reacción, y el punto de fusión del oxidante, el cual es un indicador de la temperatura que se necesita para que éste libere oxígeno. El otro componente más importante en una mezcla altamente energética es el combustible. Además de un oxidante, una mezcla pirotécnica contendrá uno o más combustibles que son donadores de electrones, los cuales reaccionarán con el oxígeno liberado para obtener un producto oxidado y calor.
Es importante considerar el efecto del pirotécnico cuando se selecciona un combustible para combinarlo con un oxidante. Los combustibles pueden clasificarse en metálicos, no metálicos y orgánicos. Los combustibles metálicos resisten la oxidación ambiental y la humedad, producen una alta cantidad de energía por gramo, son relativamente baratos y pueden encontrarse en una gran variedad de tamaño de partículas como en polvos finos o sales. Un buen combustible metálico es típicamente ligero, tal como los dos metales más utilizados, el aluminio y el magnesio. Los combustibles no metálicos, así como cualquier otro combustible, necesitan ser estables ante el aire y la humedad, baratos y producir mucha energía por gramo. Un ejemplo de estos es el boro. Finalmente, los combustibles orgánicos poseen una diferencia en cuanto a los otros combustibles, ya que estos generan presión por la formación de CO2 y agua en el sitio de reacción. Para un combustible de fórmula como la que se muestra en la pantalla, se producirán X moles de CO2 y Y sobre 2 moles de agua. Esto por mol de combustible. Y se necesitarán X más Y sobre 2 moles de oxígeno gaseoso para la combustión total. Ejemplos de combustibles orgánicos son el carbón, los carbohidratos y ciertos polímeros. Otros componentes utilizados en mezclas pirotécnicas son los aglutinantes, cuya función es la de mantener juntos a los demás componentes en una mezcla homogénea que también provee de resistencia a la presión mecánica. Usualmente se utilizan polímeros y conforman entre el 2 al 6% del total. Dado que son componentes orgánicos, también fungen como un tipo de combustible secundario y tendrán las características de uno. Sin aglutinantes, los materiales podrían separarse durante la manufactura o el almacenaje debido a diferencia en densidad y tamaño de partícula. Ejemplos de polímeros utilizados como aglutinantes son el PVC, el almidón, cierto tipo de ceras y el teflón. También se pueden encontrar en mezclas pirotécnicas a los retardantes. Estos son importantes cuando una mezcla funciona bien, excepto que su velocidad de combustión es muy rápida para el tipo de aplicación que se le pretende dar. Lo que hacen los retardantes es alentar la reacción sin comprometer el desempeño, la sensibilidad y su estabilidad. Estos son materiales que se descompongan a altas temperaturas y que absorban calor en el proceso. Ejemplos de estos son el carbonato de magnesio, el carbonato de calcio y el carbonato de sodio. Finalmente, un último componente importante son los catalizadores. Estos se utilizan rara vez en mezclas pirotécnicas y en cierto sentido actúan de manera opuesta a los retardantes, ya que aumentan la velocidad de la combustión. Los catalizadores ofrecen una ruta sintética alternativa con menor energía de activación que aquella considerada como la ruta primaria sin catalizador. Estos han adquirido mucho valor en el campo de los propelentes debido al creciente interés por materiales que queman muy rápidamente. Generalmente se utiliza mucho el perclorato de amonio como catalizador, pero recientemente se han estudiado óxidos de metales de transición para estas funciones tal como los óxidos de hierro y de cobre. Hemos llegado al final de esta sesión, pero antes de terminar, revisemos qué hemos aprendido hasta ahora. Hemos aprendido sobre agentes oxidantes, combustibles y sobre los aglutinantes y otro tipo de componentes en mezclas pirotécnicas. Es todo por hoy, nos veremos en la próxima sesión.